Derivadas parciales, parte 2. Comencemos recordando que si una función con dominio A incluido en los reales a valores reales es derivable en un punto P interior al dominio de la función, entonces f es continua en P. El recíproco de este teorema es falso, como podemos verlo a través del siguiente contraejemplo. Si consideramos f de x la función valor absoluto de x, sabemos que es continua en 0, pero que no existe la derivada de f en 0. Vemos el gráfico de la función. Analizamos la continuidad tomando el límite con x tendiendo a 0 de la función valor absoluto de x, que da 0 como resultado, que coincide con la imagen por la función f de 0, es decir, f es continua en 0. Sin embargo, al plantear el límite del cociente incremental, obtenemos el límite con h tendiendo a 0 de valor absoluto de h sobre h, que al tomar límites laterales por derecha y por izquierda, arrojan como resultado límites diferentes. Si la h tiende a 0 por derecha, el límite nos queda 1, y si h tiende a 0 por izquierda, el límite queda menos 1. Es decir, no existe el límite y por ende no existe la derivada de f en 0. En resumen, para funciones de una variable, derivabilidad implica continuidad y el recíproco es falso. Analizaremos mediante ejemplos de funciones de dos variables qué relación podría existir entre los conceptos de existencia de derivadas parciales y continuidad de una función en un punto. Analicemos la continuidad de la función f de xy dada por xy sobre raíz de x2 más y2 si xy es diferente de 0, 0 y 0 si xy es igual a 0, 0. Para estudiar la continuidad, planteamos el límite con xy tendiendo a 0, 0 de f de xy, para lo cual observamos que la expresión de la función f para los xy diferentes de 0, 0 puede escribirse como el producto de dos funciones, una de las cuales está acotada y la otra tiene límite 0, es decir, el límite de f de xy con xy tendiendo a 0, 0 es 0. Que coincide con el valor de la función en 0, 0, es decir, f es continua en ese punto. Para calcular las derivadas parciales en 0, 0, utilizamos la definición de derivada. La d1 de f en 0, 0, es decir, la derivada de f respecto de x en 0, 0, se calcula mediante el límite con h tendiendo a 0 de f en 0 más h, 0, menos f de 0, 0 sobre h, obteniéndose 0, y de igual forma se calcula la de 2. Recordemos que para calcular la derivada respecto de la primera variable, el incremento se suma en la primera componente, y para calcular la derivada respecto de la segunda variable, el incremento se suma en la segunda componente. Se obtiene 0 como resultado, es decir, las derivadas existen y valen 0. En resumen, para la función f del ejemplo, se tiene que f es continua en 0, 0 y las derivadas parciales de f en 0, 0, ambas existen y valen 0. Pasemos al siguiente ejemplo. Estudiamos la continuidad de la función planteando el límite con xy tendiendo a 0, 0 de f de xy. En este caso no es indeterminado, el límite da 0, que coincide con lo que vale la función en 0, 0, y por ende la función f es continua en 0, 0. Estudiamos las derivadas parciales en 0, 0 mediante la definición. Analizamos el límite de f en h0 menos f en 0, 0 sobre h, para el caso de la derivada respecto de x, obteniendo el planteo del límite con h tendiendo a 0 de valor absoluto de h sobre h, que es un límite que no existe, ¿no? Ya que al acercarnos por derecha y por izquierda se obtienen resultados diferentes. Esto es, no existe la derivada de f respecto de x en 0, 0. De igual forma se demuestra que no existe la derivada de f respecto de y en 0, 0. En resumen, en este ejemplo, la función es continua en 0, 0 y no existen las derivadas parciales de f en 0, 0.
En el siguiente ejemplo, para estudiar la continuidad, basta con tomar una trayectoria, en este caso, por ejemplo, igual a x, para deducir que el límite de la función sobre esa trayectoria nos da diferente de lo que vale la función en 0, 0. Esto significa que si el límite existiera, valdría un medio, que es diferente de lo que se necesita para que la función sea continua en 0, 0. Y por ende se puede deducir que la función no es continua en 0, 0. Por otra parte, si calculamos las derivadas parciales de f en 0, 0, se obtiene 0 y 0 respectivamente. Esto es, en este caso, la función no es continua en 0, 0 y sin embargo las derivadas parciales existen y valen 0 en 0, 0. Esto quiere decir que, en resumen, para una función de d variables, la continuidad en un punto no implica la existencia de derivadas parciales en ese punto, y por otra parte, la existencia de derivadas parciales de una función de d variables en un punto P no implica la continuidad de f en P. Pasemos ahora a trabajar o a definir lo que son las derivadas parciales de segundo orden, el equivalente a la derivada segunda en funciones de una variable. Para ello pensemos que una función de dos variables tiene dos derivadas parciales de primer orden, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Y va a tener cuatro derivadas parciales de segundo orden, que son la derivada respecto de x de la derivada respecto de x de la función evaluada en un punto AB, que se denota como d11 de f en AB, o también como derivada segunda de f respecto de x dos veces en AB. La derivada respecto de y de la derivada respecto de y de f evaluada en AB, que se denota con d22 de f en AB, o también derivada segunda de f respecto de y dos veces. Y tenemos también las derivadas cruzadas, es decir, la derivada respecto de x de la derivada respecto de y la derivada respecto de y de la derivada respecto de x, denotadas por d12 y d21 respectivamente. Supongamos que queremos calcular las derivadas parciales de segundo orden de esta función de dos variables. La función es polinómica, podemos derivar utilizando reglas de derivación. Calculamos en primer lugar la derivada 1, es decir, la derivada respecto de la primera variable de la función f en xy, que nos da 12x cuadrado y cuadrado más 3, la derivada 2, es decir, la derivada de f respecto de y en xy, que nos da como resultado 8x al cubo y más 2y. Recordemos que cuando derivamos respecto de la y se toma como si fuera constante. Cuando derivo respecto de y, la x se considera constante. Para calcular las derivadas de segundo orden, volvemos a derivar la de 1 y la de 2 respecto de x y de y. Es decir, calculamos la de 1, 1, que se obtiene al derivar respecto de x la de 1, obteniendo 24x y cuadrado como resultado. La d21, que es la derivada respecto de y, de la derivada respecto de x, es decir, derivo respecto de y esta expresión, obteniendo 24x cuadrado y como resultado. d12 de f de xy, es decir, derivamos respecto de x la de 2, 24x cuadrado y la de 22, que consiste en derivar respecto de y la derivada respecto de y, es decir, derivar respecto de y esta expresión que arroja 8x cubo más 2 como resultado. Si observamos lo que está planteado en la diapositiva, podemos ver que en este ejemplo la D21 es igual a la D12. Podríamos preguntarnos entonces si esto es una casualidad de este ejemplo o es algo que se pueda plantear en general.
Y la respuesta a esta pregunta nos la da el siguiente teorema, que se llama teorema de interversión de derivadas, que nos dice que si las derivadas de segundo orden de una función f son continuas en una bola de centro P, entonces se cumple que dij de f en P es igual a dji de f en P, cualesquiera sean i y j variando entre 1 y d diferentes. En el caso de funciones de dos variables, nos estaría diciendo que las derivadas de segundo orden de f, si las derivadas de segundo orden de f son continuas en una bola de centro a b, entonces se cumple que la d1,2 de f en ab es igual a la d2,1 de f en ab. En el caso del ejemplo que vimos con anterioridad, la función es un polinomio y por ende están las hipótesis del teorema de interversión de derivadas, lo que implica que las derivadas cruzadas d1,2 y d2,1 son iguales, en este caso para todo xy del dominio, para todo xy de R2.